abrazo muy cordial para todos ustedes que están siguiendo este canal de YouTube de la Parroquia de Cristo Redentor. La verdad estoy muy contento, muy agradecido con Dios porque nos hayamos dado un tiempo de unos 3, 4 días para conseguir 1000 suscriptores y poder comenzar una tarea de evangelización virtual, intentando llegar a sus casas, intentando llegar a las personas que no de pronto han creado una cuenta de Facebook, llegar a las personas que de pronto ni siquiera viven en jurisdicción de la parroquia, sino a cualquier parte. Y yo por eso estoy muy contento con Dios y con la Virgen María, con el ángel de la guarda, a quien quiero mucho, porque estoy convencido de que ellos nos han ayudado. Dios nos ha proporcionado esta idea de querer llegarles a ustedes, especialmente en este tiempo difícil de pandemia, en este tiempo de crisis, podríamos decir así, la cual debemos aprovechar para poder hablar de Dios, para poder darle una mirada de fe a todo lo que nos sucede y nos acontece. Y por eso lo primero que quería decirles era eso, que estoy contento, que estoy feliz y estoy muy animado a comenzar una tarea que desconozco hasta el momento, pero que creo que podría ser muy útil para su vida espiritual. Espero que lo que voy a decir en este momento sea de provecho para ustedes, para sus vidas, para sus familias, y que ojalá la palabra que el Señor nos habla cada día nos pueda iluminar el camino, nos pueda iluminar ese recorrido que todos los días estamos haciendo hasta que algún día lleguemos a la presencia de Dios. Hoy la palabra de Dios en la lectura del domingo de este 13º domingo del tiempo ordinario nos habla a nosotros de la hospitalidad. Fíjense ustedes, en la primera lectura que nosotros escuchábamos hoy habla de que Elías fue aceptado y querido por una pareja de esposos muy ancianos, sobre todo por la esposa que fue y le contó al esposo que ese hombre al que solía visitarlos de parte de Dios era un hombre santo. Ella lo reconoció como un hombre santo. Y yo estaba pensando en eso. Si nosotros cuando vamos a hablar de Dios, si nosotros cuando vamos a predicar o cuando vamos a tratar de testimoniar a Jesús, un Jesús que acontece todos los días, realmente dejamos ver que somos hombres o no de Dios. Y a mí me llamaba mucho la atención eso de la palabra. Ella va y le dice al esposo, mira, ese hombre que viene a quedarse en nuestra casa es un hombre de Dios. Y yo veía en la palabra que esa mujer se preocupa inclusive por motivar al esposo a que no solamente se quede en la hospitalidad, sino que le prepare una habitación a ese hombre que viene a hablarles de Dios en su propia casa. Y cuando Elías vuelve a pasar por allí, pues se encuentra que no solamente le dan agua, se encuentra con que no solamente le dan pan, que le dan comida, sino que también le tienen un lugar donde poder descansar. Si esos tiempos fueran actuales, yo me imagino a esa señora generosa, amplia, llena de vida, llena de alegría, intentando tenerle lo mejor posible en su modestia, en su sencillez, a ese profeta, a ese sacerdote, a ese evangelizador, a ese misionero, un lugar donde pueda descansar. Ella se preocupa por ese misionero. Y fíjense ustedes, preocupándose por ese misionero, por ese enviado de Dios, por ese hombre de Dios, el profeta también se preocupa por ella, porque le dice a su criado, ¿qué podemos hacer por ella? Y entonces el criado le dice, pues yo veo que no tienen hijos. Entonces el profeta Elías enseguida va y la manda a llamar y le dice, dentro de un año tú vas a tener un hijo. Y ella se quedó perpleja, pero la palabra nos continúa diciendo, no lo dice hoy en la lectura, pero nos continúa diciendo ahí en el capítulo 4 de la Carta a los Reyes, del libro de los Reyes, que ella tuvo su hijo precisamente a un año cuando el profeta había profetizado. ¿Qué enseñanza saco yo de esa lectura de hoy? Que nosotros los creyentes, sobre todo los creyentes, no podemos perder la espiritualidad, no podemos perder la hospitalidad, no podemos perder las obras de misericordia, que son 14 y que en algún momento se los diré, se las explicaré, y no podemos perder eso de acoger a aquel que viene de parte de Dios. Yo les voy a contar una pequeña historia basada pues, en esa palabra. Cuando yo era muy niño, allá en mi pueblo, Gramalote, yo vivía a 2 horas del pueblo, y nosotros poder asistir a la Eucaristía era una cosa muy difícil, porque vivíamos a 2 horas del pueblo,
todos nos estábamos criando, somos 9 hijos, mi papá campesino, mi mamá también ama de casa, y nosotros no podíamos ir a la Eucaristía, de hecho no teníamos plata para ir ni siquiera para el pasaje. Y el pasaje, cuando uno habla del pasaje para ir al pueblo, era que nosotros llegábamos a 1 hora de camino a la carretera y ahí bajaba un camión que llevaba los víveres para el pueblo, los campesinos para vender, y en ese camión uno se montaba y iba colgado. Y allí la idea era ir al pueblo, callejear un poquito, pero sobre todo ir a la Eucaristía. Y cuando lográbamos hacerlo, nosotros nos íbamos a pie, porque no teníamos plata para pagar ese camión. Y yo recuerdo que el día más grande para nosotros era el día domingo, poder escuchar la palabra de Dios. Después mi papá se consiguió un radio, una grabadora, y ahí escuchábamos la misa por una emisora que había del pueblo, y mi papá nos preguntaba, ¿qué dijo la palabra? ¿Qué dijo la palabra? ¿Y qué enseñanza nos dejaba? Y él en medio de lo que entendía nos trataba de explicar. Pero nosotros teníamos una gracia en esa vereda donde yo vivía, y es que cada año, por el tiempo de la Cuaresma, por el tiempo de la Semana Santa y por el tiempo de la Navidad, el padre párroco mandaba un misionero, un laico, a la vereda a estar con nosotros haciendo la novena Navidad y a estar también en Semana Santa celebrando la Semana Santa. Eso fue lo más cercano que yo tuve de Dios. Y yo recuerdo que ese señor que iba, que a veces no era siempre el mismo, era un hombre campesino común y corriente que se disponía para ir a hablar de Dios. Y yo recuerdo que en la vereda decían, las familias deben organizarse para darle la comida y el alojamiento al misionero que viene. Mi mamá era una de esas. Mi mamá era una de esas que ella se hacía escribir. Nosotros pasábamos bastante necesidad, las cosas eran muy precarias, pero mi mamá siempre tuvo eso en cuenta. El martes, por favor, el almuerzo es en mi casa. Viene el misionero. ¿Sabe qué hacía? Mi mamá tenía por ahí unas 3 gallinas, 4 gallinas. Mataban una gallina porque venía el misionero. Y nosotros estábamos felices porque ese día comíamos gallina. Y era una forma de hospitalidad, una forma de acogida a ese misionero que venía. Y para nosotros venía de parte de Dios. Era un señor que conocíamos tal vez de otra vereda, lo habíamos visto. Nosotros los conocíamos a todos. Pero nosotros lo recibíamos como parte de un enviado por Dios. Y hoy la palabra en el Evangelio decía, el que los recibe a ustedes me recibe a mí, el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Eso era en este domingo la palabra lo que nos decía. Entonces yo estoy haciendo memoria a la luz de la palabra de que en mi casa mi mamá manejó la hospitalidad. Y yo les voy a decir una cosa que yo siento que Dios hizo por haber sido hospitalarios, porque la hospitalidad trae bendición, por haber en un momento histórico en nuestra familia, haber acogido a alguien que venía de parte de Dios, el Señor le regaló a mi mamá la dicha de un sacerdote que soy yo. Eso para mí me parece grande, me parece enorme, porque yo muchas veces tuve que ir a traer al misionero desde la escuela hasta mi casa a acompañarlo porque él no se sabía el camino. Y allí en mi casa pasábamos contentos, bendecíamos, aprendíamos a bendecir la comida porque el misionero tiene que hacer eso cuando va de parte de Dios, enseñarle a la gente. Bendecíamos la comida, terminábamos la comida, comenzábamos a conversar de algún tema común y después entonces se hacía un rato de oración. El misionero regresaba otra vez a la escuela donde dormía en la escuela y nosotros sentíamos que habíamos recibido a alguien de parte de Dios. Le hacíamos caso a lo que Él nos dijera, las tareas que nos colocaran esa semana, en esa Semana Santa, en ese diciembre, porque nosotros entendíamos que era Dios que nos estaba hablando. Y yo creo que eso es lo que ha hecho. Yo digo que Dios bendijo a mi familia con eso porque había eso de la hospitalidad. Hoy en día se ha perdido la hospitalidad. Hoy en día tenemos que recuperar eso. Tenemos que recuperar que el Señor sigue pasando. Fíjense, eso tan bonito que decía hoy la palabra. Todo el que dé, aunque sea un vaso de agua a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, no perderá su recompensa, ni en esta vida ni en la otra. Porque si de algo yo estoy seguro es que cuando uno hace algo por el Señor, cuando uno es generoso, cuando uno trata de dar, inclusive casi de lo que no tiene, que sería un sacrificio, sería una obra muy grande, Dios nunca se va a dejar ganar en generosidad. Dios siempre nos va a apoyar, Dios siempre nos va a querer, Dios siempre va a estar con nosotros ahí bendiciendo nuestras vidas. Y yo hoy siento que mi familia, bueno, mi papá ya partió a la eternidad hace 4 años, todos mis hermanos estamos regados, ¿no? Dos en Barranquilla, otros en Cúcuta, otros en el pueblo, en fin, estamos regados, pero yo siento que Dios nos ha bendecido, tenemos lo necesario para vivir,
Mire, yo le decía a mi mamá estos días que la tengo conmigo aquí en la parroquia, mamá, mira, nosotros somos tan bendecidos que en 3 meses de cuarentena, y eso también le va a sonar a ustedes familiar, en 3 meses de cuarentena nunca nos ha hecho falta un plato de comida. Eso no es. De solamente eso tenemos que darle gracias a Dios. A veces la comida se nos desperdicia, la botamos, se nos daña, pero hay mucha gente pobre. Es tiempo en esta cuarentena, en este tiempo, en este año 2020, en el medio de esta crisis, es tiempo de compartir con el que menos tiene. Es tiempo de mover a la gente a la generosidad. ¿Cuál es mi intención al crear este canal también? Que nosotros por aquí podamos predicar la palabra de Dios, que podamos hablar con Dios, que podamos enseñar. Yo quiero enseñar liturgia, yo quiero enseñar catequesis, quiero enseñar algo de Biblia, lo que sé. Lo que yo sé de Dios, compartirlo, para que tú lo compartes y la obra de Dios se extienda. Porque el mal se propaga como pólvora. Hay mucha gente, muchos profetas del mal. Miren cómo están las redes invadidas de brujería, de hechicería, de nueva era. Miren cómo están las redes invadidas de superstición, de cosas que no son de Dios. ¿Y por qué nosotros nos vamos a quedar callados? ¿Por qué nosotros nos vamos a quedar estancados? Tenemos que entonces tener esa fuerza y esa gracia de Dios, y por eso yo siento que es una gracia de Dios que nos esté regalando este espacio para poder empezar a enseñar las cosas de Dios. Dios tiene que tener también sus profetas, gente que hable de Él, gente que unte, gente que contagie. Estamos hablando de contagio estos días. Bueno, tenemos que contagiar a la gente de Dios. Usted no se puede quedar quieto en su casa. Usted tiene que moverse, tiene que mover tu fe. Si no mueves tu fe, se te estanca, se te oxida y pierdes la fe. Y la fe es un regalo que Dios te hizo para enfrentar problemas difíciles, para enfrentar problemas duros, para enfrentar momentos como estos que estamos viviendo. Si te mueves, si nos movemos todos, entonces vamos a ser muy activos en la fe, vamos a ser hospitalarios, vamos a ser caritativos, vamos a ser misericordiosos y vamos a hacer camino para salvarnos. Yo voy a hacer una oración final y les recomiendo a todos ustedes que sigan extendiendo esto de la suscripción de esta página, para que nosotros podamos hacer nuestros programas de formación, de evangelización y de formación a mucha gente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin, por Jesucristo nuestro Señor. Voy a leer aquí esta lectura de la cual les comentaba yo a ustedes. Un día pasó Eliseo por Sunem. Había allí una mujer principal y le hizo fuerza de que se quedara a comer, y después, siempre que pasaba, iba allí a comer. Dijo ella a su marido: mira, sé que es un santo hombre de Dios que siempre viene por casa. Vamos a hacerle una pequeña alcoba de fábrica en la terraza y le pondremos en ella una cama, una mesa, una silla y una lámpara, y cuando él venga por la casa, que se quede allí y descanse. Vino él en su día, se retiró en la habitación de arriba y se acostó en ella. Dijo él: ¿qué podemos hacer por ella? Respondió Gehasí: por desgracia ella no tiene hijos y su marido es viejo. Dijo él: llámala. La llamó y ella se detuvo en la entrada. Dijo él: el año próximo, por este mismo tiempo, abrazarás un hijo. Dijo ella: no, mi señor, hombre de Dios, no engañes a tu sierva. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense, ella no puede dar crédito a semejante noticia, pero es un profeta el que le ha hablado, y por la hospitalidad ella quedó embarazada. Fue una mujer de Dios, fue una mujer que fue bendecida con el don más grande que toda mujer desea, que es el don de ser madre. Yo los invito entonces, hermanos, a que se sigan suscribiendo a nuestra página, y que Dios Todopoderoso en este domingo los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos a la próxima.